de lunes a viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de Diputados TV. Cerrando ya el día, cerrando también una semana con un poco de actividad, con mucha movida política también, encuentros desde los distintos bloques de la oposición, porque, bueno, están transitando, como siempre comentamos, las sesiones extraordinarias y hay que ir acomodándose en las perspectivas sobre temas fundamentales que tienen plazos perentorios en los próximos meses para ser aprobados varios de los proyectos. Uno de ellos, obviamente, tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el otro también tiene que ver con la modificación del Consejo de la Magistratura, dos de las leyes que va a tener que discutir el Congreso en los próximos meses y que ya los principales bloques del Congreso de la Cámara de Diputados están tomando también posición para ver cómo analizan y van enfocando sus reflexiones en torno a estas dos grandes leyes que van a tener que modificarse en la primera parte del año. Por ahí seguramente pasado el anuncio y la apertura de sesiones ordinarias que es el 1 de marzo. Estoy muy bien acompañada hoy con dos elegantes señores. Por un lado le doy la bienvenida a Claudio Mardones. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Todo bien? Muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Todo tranqui? Todo bien. Sí, bueno, siguiendo un poco el ritmo. Exactamente, viendo qué es lo que va a pasar, porque nos encontramos con dos cosas: mucho reordenamiento de los partidos y de los bloques, y hasta ahora no hay señales de cómo va a ser el trabajo extraordinario, ¿no? Y el otro galán que me acompaña es Martín Di Natale. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Muy bien. ¿Cómo andás, Amanda? ¿Bien? Bien, bueno, también. Gracias por lo de elegante. Sí, están muy elegantes. Gracias por los el dos. mimo. Por supuesto. Bueno, con mucha información vamos a tratar aquí en tercera edición, por supuesto, de todas las reuniones que están llevándose adelante, tanto aquí adentro del Congreso como afuera del Congreso, porque hay como un estado de ebullición, ¿no? Sí. Interno, donde, bueno, cada sector está analizando las estrategias, planificando cómo va a venir el año, cómo van a encarar este tema del acuerdo con el FMI, el tema de acuerdos por las comisiones, presidencia de comisiones, quiénes se ubican en cada una de esas comisiones, cómo se encaran eventualmente el temario de sesiones extraordinarias. De todo esto y mucho más vamos a hablar aquí en DTV tercera edición. Me parece interesante este momento porque también muestra a la sociedad en un sentido el trabajo interno que hacen los diputados, que hacen los bloques, que hacen también los referentes de la política cuando tienen que trabajar sobre un tema tan trascendente e importante como es el Fondo Monetario Internacional o cuando tienen que modificar alguna ley que, bueno, requiere posicionamiento. Se juntan, analizan, buscan a sus referentes políticos, económicos y técnicos para preguntarles también y consultarlos para sus referentes académicos y así poder, bueno, trabajar de alguna manera mejor los argumentos, ¿no? Eso sucedió ayer aquí en el anexo del Congreso a la tarde, lo estuvimos cubriendo con la reunión que mantuvo el bloque del PRO, ¿no? Para empezar a ajustar un poco las líneas de qué es lo que se está planteando, si bien no se conoce el entendimiento entre el Fondo Monetario y el Gobierno Nacional, hay una experiencia acumulada de muchos años y dentro del propio bloque de la oposición hay referentes que tuvieron en su momento mucho protagonismo, ¿no? Recuerdo a López Murphy como uno de los principales personajes que hace años viene traccionando también relación con el Fondo Monetario. Tal cual, hay algunos que ya tienen algunas negociaciones encima, claro, digamos. Sobre, entonces saben por dónde va la cosa. Ya tienen el cuero duro y tienen algunas negociaciones encima, ¿no? Y digamos, por fuera de la reunión que se concretó ayer del PRO, también otra hubo del radicalismo. En estos días, hace 2 días, ¿no? Exactamente, y también se reunieron, digamos, recordemos que en el caso del radicalismo, bueno, están en un momento en donde también tienen un sector que ha hecho un cisma. El principal grueso del bloque se reunió, digamos, con distintos referentes económicos, entre ellos Eduardo Levi Yeyati, que fue uno de los que había sido convocados a la reunión de urgencia de Juntos por el Cambio para saber qué evaluaciones habían tenido. La semana pasada también nos encontramos el sábado con el plenario federal de la coalición cívica, en donde Elisa Carrió finalmente habló y se conoció, digamos, cuál es su punto de vista, habló de responsabilidad institucional, habló también, digamos, terminó de cristalizar un poco
poco lo que venían diciendo las autoridades del partido, de la coalición cívica y del bloque en la Cámara de Diputados, que estaban vinculados con dar una señal de responsabilidad política, escuchar cuál va a ser la negociación, esperar que llegue el momento de la letra chica y evaluar la posibilidad de la abstención o lo que nos han dicho otros diputados acá en Diputados TV, como en el caso del diputado Mansi por Catamarca, que él dijo que algunos consideraban que estaban dispuestos a apoyarlo, ¿no? Bueno, parte de todas esas lecturas se han empezado a catalizar hoy en esta reunión de Juntos por el Cambio que sucede en Olivos. Está sucediendo ahora, ¿no? Se empezaron a juntar a las 2 de la tarde y tenían previsto como 5 o 6 horas de trabajo. Sí, y por el lado del gobierno, por el lado del oficialismo, el regreso del presidente de la Nación de su gira por Rusia, China, Barbados, trajo como corolario de todo esto algunas reuniones ya, contactos con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Hay una suerte de división de tareas allí que se están prefigurando. Por un lado, Massa, junto con el presidente de la Nación y el jefe de gabinete, Mansur, están como coordinando un poco cómo va a ser también la estrategia relacionada con el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo que tiene que pasar por el Congreso en función de el diálogo con la oposición, el apoyo de intendentes y gobernadores por un lado, por otro lado el diálogo interno hacia el bloque y por el otro lado el jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, que un poco está coordinando también la tarea que tiene que ver con fijar las prioridades de temas para extraordinarias, con la posibilidad de que haya alguna sesión en este temario de 18 temas que vamos a desarrollar aquí, por supuesto, en tercera edición, de extraordinarias que mandó el Poder Ejecutivo. Y por otro lado, Germán Martínez coordinando un poco también la tarea que tiene que ver con el armado de las comisiones. Así que es un poco esta división de tareas que se han fijado y es un poco la estrategia que está tomando el oficialismo. Y la semana pasada también Sergio Chodos estuvo acá en el Congreso, se estuvo juntando con los senadores principalmente, que son también una pieza fundamental para el debate. El presidente de la comisión del bloque oficialista de la Cámara de Senadores, José Mayans, que además es un especialista en deuda externa, uno de esos ñoños que les gusta conocer a pie puntillas toda la información y también todo el proceso, ¿no?, de endeudamiento que en Argentina es muy grande, y la posibilidad también que se empiece a rumorear de que se active un poco aquella comisión bicameral permanente que existe en la Cámara de investigación de la deuda externa, ¿no?, que ha tenido en su momento informes. Recuerdo a Claudio Lozano presidiéndola y haciendo en soledad un informe sobre el endeudamiento, pero se rumoreó que en estas horas que podría retomarse fuertemente esta comisión. Sí, porque tiene que ver, digamos, con algunas de las inquietudes internas del Frente de Todos en las dos cámaras, ¿no? Chodos no solamente tuvo esta reunión con los senadores y las senadoras del Frente de Todos, que es toda una señal, porque eso podría anticipar de que el texto ingresa por la Cámara Alta. Pero no ahí está la gran pregunta. ¿Tiene que entrar por ahí o tiene que entrar por acá? Pero hay un dato también. Chodos también se reunió con los dirigentes de la CTA y con los diputados, digamos, entre ellos Sergio Yasky y los especialistas del Centro de Investigaciones Económicas CIFRA de la CTA. Es decir que, por una parte, nos encontramos con Chodos, digamos, Sergio Chodos, el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional. El que lleva adelante la negociación formal, digamos, y que tiene todo el esquema. A jugar, digamos, como uno de los explicadores del oficialismo y del Palacio de Hacienda ante la demanda de los legisladores y las legisladoras de las dos cámaras. Recordemos que Cecilia Moró la semana pasada, en su momento cuando le pidieron una evaluación respecto a la renuncia del diputado Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja, bueno, planteó también de que esperaban que el ministro Guzmán le dedicara un poco más de trabajo a la explicación y a la persuasión dentro de lo que son las 118 voluntades de la Cámara Baja. Y mandó al mejor que tiene, digamos, al que sabe todo. Exactamente, tal cual. Eso por un lado, digamos, que tiene que ver, una de estas inquietudes tiene que ver precisamente con eso, con el tema de investigar la deuda. La comisión bicameral tiene como presidente a Mayans, pero como vicepresidente al diputado Itay Hackman. Ahí hay dos tiempos en esta situación. Uno tiene que ver con el interés de
investigar la toma de la deuda que hizo Mauricio Macri en 2018. Y ahí también tienen el informe que presentó en su momento, a fines del año pasado, el propio Fondo Monetario, El ex post. Sí, claro. que tiene Pero esa ahí viene un investigación. tema, digamos, que cuál es la posibilidad que puede tener indagar eso en un momento en donde se va a terminar de cerrar un nuevo acuerdo de refinanciación. Ahí hay una pequeña luz que tiene que ver con investigar la fuga. No solamente la comisión bicameral ha trabajado con cuestiones vinculadas a cómo se tomó el A la último toma, crédito. ¿no? Y si estuvo dentro de Sino los el otro tema también es otra parámetros. parte de los trabajos dentro de la bicameral que tiene que ver con la fuga que se ha originado. Bueno, es un poco lo que el planteo Exacto. que había hecho Cristina Kirchner en aquel acto Totalmente. en Plaza de Mayo, ¿no? Sobre el tema de la fuga de capitales. Sí, señor. Y por ahí recuperar esos fondos. Da la impresión también que en el oficialismo hay como una malla de contención que se está buscando para que no se fuguen estos votos a sectores como la izquierda, que ya abiertamente Claro. se opusieron. Ahí dieron demostraciones el martes pasado en una marcha Claro. Muy importante. muy grande en Plaza de Mayo, todos los sectores de izquierda, incluidos diputados de la izquierda, diputados nacionales, oponiéndose abiertamente al acuerdo con el FMI. Y bueno, un poco el temor que hay en el gobierno es que esos sectores sean atraídos Sí, o por capitalizados, algunos, ¿no? exactamente, por algunos sectores del kirchnerismo duro. Y la idea que sobrevuela en contraposición a eso es la abstención. Es la ventana, ¿no? Que parece para todos los bloques. Exactamente. Y Tahí Hackman hoy o ayer habló Ayer. de unos 30 legisladores. Sí, hizo un cálculo en una nota periodística, a grosso modo, que él consideraba que había alrededor de una treintena de diputados y diputadas del Frente Exactamente. Oficialista que podrían abstenerse o no votar o, bueno, Está claro que, no participar de esa tal como discusión. lo dijo Germán Martínez en los últimos días, la jefatura del bloque trabaja para que obviamente no haya abstenciones y que haya un apoyo general. Pero bueno, hasta ahora Germán Martínez habló con 100 diputados, habló Casi en forma todos. personal y por teléfono. Le falta hablar con 18, lo está haciendo en estos días. Pero bueno, es un trabajo de hormiga que se propuso hablar con cada uno de ellos para ver un poco cuál es su opinión, no solamente sobre el tema del FMI, sino de otros temas Sino también. sobre todo, tal cual, digamos, porque hay una parte del bloque Sí. que lleva desde que juró 2 sesiones. Es verdad. 2 sesiones, Claro. digamos, bastante particulares. Complejas. Un presupuesto, primero, ¿no? Y después lo que tuvo que ver con bienes personales. Bueno, hay una parte del bloque que viene, como pasa con todos los bloques de la Cámara Baja, bueno, están llegando ahora y su primera experiencia legislativa ha sido, bueno, estas 2 sesiones, ¿no? Claro. Y donde también el oficialismo tiene sus complicaciones para juntar los votos y también las voluntades para iniciar cualquier sesión, porque requiere 129 y tiene 118 diputados. Uno es el presidente de la Cámara, que no compone el quórum, así que necesita una veintena de diputados más o menos que los acompañen. Pero otra cosa importante que sucedió en el día de ayer fue la presencia de un ministro en esta Cámara, Julián Domínguez, que es el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Se juntó con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, fue invitado por Sergio Massa a presentar formalmente ante los integrantes o representantes del Consejo Agroindustrial de la Argentina cuáles son los lineamientos del proyecto de ley justamente de promoción agroindustrial que impulsa el Ejecutivo Nacional y que está dentro de extraordinarias, y hasta el momento se habían hecho algunas presentaciones, pero no estaba tan claro el texto aquí en la Cámara. Por eso el presidente Sergio Massa de la Cámara de Diputados ayer inauguró este encuentro, intercambiaron algunas miradas y esto es lo que decía al momento justamente de compartir con los invitados de la reunión los aspectos fundamentales del proyecto. No tengo ninguna duda de que un campo con segundo y tercer piso, un agroindustrializado, es el mejor aliado que la Argentina puede tener para los próximos años. No tengo ninguna duda. Y no tengo ninguna duda porque entiendo que la proteína y el capital humano, el conocimiento, son los 2 valores más importantes de esta sociedad moderna o de esta sociedad en la que nos toca vivir. Tengo además la convicción de que esta ley tiene una enorme virtud, que es la construcción de consenso entre el sector público y el sector privado. Esta ley es tal vez una de las más grandes oportunidades que tiene la Argentina
para darle al campo el valor que tiene en el peso de sus exportaciones, pero al proyecto de desarrollo industrial argentino el lugar que corresponde para pasar de exportaciones primarias a exportaciones con valor agregado. Sepan que el presidente de la Cámara asume el mayor nivel de compromiso para que esta propuesta, este proyecto de ley, entre lo más rápido posible al recinto y se transforme en ley, porque estoy convencido del instrumento no solamente para este momento o para este gobierno, sino para la Argentina y su modelo de desarrollo económico. Hubo después otras declaraciones, empiezan a haber reflexiones, hay miradas sobre este proyecto que seguramente en los próximos días va a estar dentro de la composición de las comisiones, como bien explicaban hace un minuto nada más mis compañeros. Pero Martín, vos preparaste un punteo específicamente vinculado con los temas que fueron presentados en el decreto ahí a fines del mes de enero, donde se propuso justamente el temario de propuestas que tiene el Ejecutivo para que se trate antes del 28 de febrero. Exactamente, Amanda, porque bueno, el Poder Ejecutivo, como bien vos decís, mandó en diciembre pasado un temario de proyectos de ley para ser tratado en extraordinarias, temario que obviamente se va a complementar con los dos temas centrales que tienen que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el proyecto económico plurianual que se anunció por parte del Poder Ejecutivo. Pero bueno, vamos a detallar cuáles son estos 18 proyectos de ley que el Poder Ejecutivo presenta y que hay que ver si finalmente en extraordinarias de aquí al 1 de marzo se tratan en el recinto. Proyecto de ley por el cual se aprueba el consenso fiscal, suscripto por el Poder Ejecutivo, representantes de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto se suscribió en diciembre pasado, recordemos, un acuerdo que fija básicamente las pautas en términos de distribución impositiva de las provincias con el Poder Ejecutivo, pautas de déficit fiscal, bueno, un lineamiento de todo lo que tiene que ver con el comportamiento tributario también de las provincias y su relación con el Poder Ejecutivo. Proyecto de ley, antes de eso, vamos al anterior, perdón, porque no teníamos todo. A ver, si vamos a la placa anterior. A ver si me lo entienden, por favor. Bueno, proyecto de ley por el cual se aprueba el consenso fiscal. Bien, acá el proyecto de ley tendiente a modificar la ley del Consejo de la Magistratura. Bueno, esto es lo que hablamos. Hay un fallo de la Corte Suprema que establece que en 160 días el Congreso tiene que reformular la conformación del Consejo de la Magistratura y hacer un nuevo proyecto de ley tendiente, bueno, a ver cómo es este órgano que designa y remueve jueces. Hay varias alternativas, algunos que proponen, bueno, ampliar a 20 la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura. Se habló en algún momento por el lado de la oposición de que este Consejo lo presida la Corte Suprema o un integrante de la Corte Suprema. Bueno, hay todo un debate alrededor de esto, ¿no, sí, Claudio? Y recordemos que Juntos por el Cambio terminó de definir este lunes que la presidencia del organismo quede en manos del presidente de la Corte, ¿no? Claro, presentaron un comunicado, ¿no? Sí, lo que sí, eso no ha implicado que los proyectos que están en danza hayan perdido estado ni nada. Están ahí, hay que ver cómo se va a plasmar eso en un solo proyecto. Estimo que falta esa pieza todavía. Exactamente, todavía no hay acuerdo alrededor de esto. Bueno, o sea, la letra del texto final, ¿no? Que demuestre la unidad, ¿no? Exactamente. Bien, vamos a la otra placa entonces. Proyecto de ley por el cual se crea el Parque Reserva Nacional Ancenusa y Bañados del Río Dulce en la provincia de Córdoba. Proyecto de ley por el cual se crea el Parque de Reserva Nacional Islote Lobos, provincia de Río Negro. Bueno, estos serían proyectos claramente que coinciden todos, son los denominados proyectos del temario light, el cual podría llegar a haber algún acuerdo para que por lo menos haya una sesión durante las extraordinarias
y haya un debate en el recinto, ¿no? Bien, seguimos. Proyecto de Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis. Proyecto de ley tendiente a establecer el marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y derivados. Bueno, este también es un proyecto de ley, ¿no, Amanda?, que requirió mucho debate. Y que ya tiene media sanción desde los pocos. Exactamente, tiene media sanción y bueno, se espera que haya debate alrededor de esto porque hay mucha presión también de un sector de la ciudadanía alrededor de este proyecto, ¿no? Sí, y además recordemos que en el Senado el oficialismo no tuvo el acompañamiento de, por ejemplo, el senador Betinec, que es senador por la provincia de Río Negro y que acá tiene 2 diputados y sí son vitales para el oficialismo en términos numéricos, ¿no? Entonces ahí hay una discusión y tiene una posición contraria a la promoción de este tipo de proyectos. Veremos. ¿Qué sucede? Todo lo contrario a lo que pasa en el norte, ¿no? Digamos, incluso que lo que pasa en el norte y en la provincia de Jujuy con Gerardo Morales, digamos, que es uno de los principales impulsores de esta industria en su provincia y que dentro de su bloque, digamos, está buscando sumar el respaldo, digamos, para las sanciones del proyecto. Ahora hay algo muy interesante de lo que vos decís con el tema de Juntos Somos Río Negro, ¿no? Porque el presidente está llegando a Buenos Aires de su gira, no llega solo, llega con distintos gobernadores y gobernadoras. Una de ellas es Arabela Carrera, la gobernadora de la provincia de Río Negro, digamos, la actual dirigenta de Juntos Somos Río Negro. Hay que ver cómo ha sido en ese viaje el poroteo respecto a los respaldos para esto. Totalmente. O sea, nos encontramos con una parte, con estos votos tan importantes para este tipo de proyectos y por otra parte, el voto de Beretilnec en el Senado. Que fue contrario. Exactamente, pero que puede dar quórum para otras cosas también. Bueno, la elección de gobernadores que acompañaron a Alberto Fernández en la gira por Rusia y China no fue casual, ¿no? Exactamente. El gobernador de San Luis, el gobernador de Buenos Aires, Kicillof, y la gobernadora de Río Negro, también y Jalil, de Catamarca. Exactamente, Jalil de Catamarca. Sí, señor. No fue adrede y la lista me parece que se eligió también en función de acuerdos posteriores que puede llegar a tener el oficialismo. Totalmente. La minería, por un lado, y la energía nuclear. La energía. Kicillof, antes de subirse al avión, anunció, digamos, la licitación y la operación de la 4ª central nuclear de la Argentina, ¿no? Exactamente. Atucha, una nueva construcción de Atucha, digamos, junto con una de las principales empresas chinas de construcción nuclear. Claro, y Río Negro y petróleo también son lugares estratégicos. Exactamente, un Kicillof que en algún momento, porque se dio justo con la renuncia de Máximo Kirchner, el comienzo de la gira y se especulaba con que Kicillof no iba a ir. Corrió finalmente se subió al avión y bueno, también esto fue un gesto importante hacia adentro del bloque aquí en la Cámara de Diputados, ¿no? Seguimos repasando la lista de los proyectos para extraordinarias. Proyecto de ley nacional de respuesta. Bueno, esto ya lo habíamos visto. A ver, el próximo. Proyecto de ley de promoción de electromovilidad. Bueno, este es un proyecto del ministro Culfas, un proyecto que prevé un cambio radical totalmente importante en todo lo que tiene que ver con la industria, por ejemplo, de el servicio de pasajeros públicos, porque en 10 años, sostiene el proyecto de ley, van a pasar los colectivos de corta distancia del ámbito de la ciudad de Buenos Aires y el AMBA pasar obligatoriamente en 10 años a la baterías eléctricas. Claro, ¿no? Lo que quieren hacer es que justamente el transporte que es interurbano y urbano pueda disminuir la huella de carbono y la emisión de gases de efecto invernadero que tienen los combustibles fósiles. Es más difícil pedirle a la gente que se compre autos nuevos, ¿no? Entonces a las empresas las puedes obligar un poco más a que cambien su parque automotor, que muchas empresas lo tienen medio avejentado también. Aunque tarde o temprano, Amanda, esto va a venir, ¿no? En el mundo las industrias automotrices ya se están inclinando por la energía
renovable, y este es uno de los temas que Sí, que y va a también venir. es verdad que Argentina en los últimos 10 años por lo menos, o 15 años de promoción también automotriz, ha ido ayornando un poco su parque automotor y ha mejorado también las condiciones para adquirir vehículos más nuevos. No hay autos tan viejos. Claro. Me acuerdo que hubo un proceso Así es. allá en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para ir modificando y sacando de circulación los viejos autos que contaminan mucho más por un lado y son menos seguros, ¿no? Así Porque es. hizo muchas normativas en ese periodo para mejorar la seguridad de los vehículos y bueno, y Claro. lleva a que tengas que ir ayornándote, además de que los vehículos pasan todos por la verificación técnica, que es un tributo que se paga, digamos, municipalmente, en definitiva, en cada distrito. Y otro de los puntos también que plantea este proyecto de ley que tiene que ver justamente con la fabricación de baterías de litio y todo el engranaje que tiene que ver con la cadena de producción, para que, por supuesto, no se lleven las empresas extranjeras el litio de crudo. la zona del Triángulo Catamarca, Salta, Jujuy, sino que se fabriquen aquí las Claro. baterías de litio con ciertos controles también más exhaustivos por parte del Estado Nacional. Claro, agregar valor, ¿no? Que no se lleven Exacto. solamente el producto bruto, sino que se pueda Así es. ya instalar un procesamiento. Bien, seguimos con el listado. Proyecto de ley de promoción de inversiones en la industria automotriz, autopartista y su cadena de valor. Aquí también se fijan parámetros que tienen que ver con incentivos impositivos, créditos para la industria automotriz. Bueno, este es uno de los temas también que el presidente de la Nación durante diciembre tuvo reuniones y actos donde se presentó este proyecto de ley con la industria automotriz para darle un fuerte impulso a este sector. Proyecto de ley tendiente a crear el régimen de fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable y exportador. Bueno, esto es lo que hablábamos hoy de la visita de Julián Domínguez, ministro de Agricultura, ayer aquí a la Cámara de Diputados, reunión que tuvo con Sergio Massa y donde junto con el Consejo Agroindustrial reimpulsaron y le dieron una importancia muy significativa a este proyecto de ley que, entre otras cosas, fomenta incentivos impositivos, créditos, justamente para la industria del campo, ¿no? Agroindustrial. No Sí. sé, Claudio, si vos querés agregar algo. Mira, este proyecto iba a ser presentado antes de la finalización del año, incluso un momento que estaba programado con la presencia del ministro Julián Domínguez. Finalmente esa presentación no se concretó. Ahora se da en otro contexto, ¿no? Se da en un contexto en donde hay un escenario, en donde hay una parte del sector de la agroindustria que está reclamando distintos beneficios a partir de lo que tiene que ver con el impacto de la crisis climática. Y también otra cuestión que le habíamos hablado en el programa anterior, que tiene que ver también con cómo impacta eso el nuevo valor de la soja y la suba de la Claro, soja. exacto. Bueno, posiblemente esas dos variables se crucen en el debate que se viene respecto a este proyecto para la industria, ¿no? Valor de la Industrial. soja que ha llegado a un récord histórico, Tal ¿no? cual, exactamente. Sí, también los efectos que tiene como contrapartida las sequías y las situaciones muchas veces que se dan de imposibilidad de los agricultores y de los agropecuarios de la cosecha cuando, bueno, pasó como en este verano altísimas temperaturas que afectaron también la productividad de algunos de los cultivos. Así que Totalmente. para ese lado también hay que pensarlo porque así como hay récord de soja, de precio de la soja, de algunos commodities, hay otros que se vieron afectados porque no van a tener el mismo rinde un año que otro, ¿no? Totalmente. Y eso hay que ir Ahí previéndolo está. porque el cambio climático está instaladísimo ya. Y posiblemente parte de ese debate quizás lo pueda ordenar el debate que tengan que ver con esta iniciativa presentada por el Ejecutivo. Si no, nos vamos a encontrar posiblemente con la aparición de más proyectos como los que ya se están presentando de distintos bloques que lo que están buscando es algunas declaraciones de emergencia y de zona de desastre para poder destrabar la ayuda del Estado federal en distintos Claro. lugares, sin perder de vista que tanto la cartera nacional de agroindustria como las carteras provinciales de la zona, especialmente la zona núcleo, ya están ofreciendo Claro. distintas ayudas para esta situación. Lo que pasa es que las emergencias tienen un plazo determinado, Tal ¿no? En cual. general son por un año y lo que hacen es Exacto. un poco también garantizar estas situaciones de excepciones en los pagos de los tributos y créditos más blandos. Si eso se canaliza a través de un proyecto de 10 años, bueno, deja ahí un margen un poco más de Exacto, previsibilidad. tal cual. Y esto habla también, digamos, de que este es uno de los primeros pasos también de Julián
Julián Domínguez desde Sí. que llegó al ministerio, en un momento en donde cuando fue designado, bueno, tuvo que intervenir especialmente en un momento crítico vinculado a lo que tenía que ver con el precio de la carne. Sí, las restricciones. Exactamente. Y las distintas cuotas y las posibilidades de las cuotas exportables, todo ese tironeo. Bueno, una parte de todo ese tironeo lo fue reconduciendo Julián Domínguez hasta llegar a este momento en donde hay una parte de todo ese proceso que está vinculado con el debate legislativo. Bien, seguimos repasando los 18 proyectos de ley que habilitó el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias y que están listos para ser tratados, obviamente, si hay consenso entre los bloques aquí en la Cámara de Diputados. El proyecto de ley de compra argentino y desarrollo de proveedores, bueno, esto lo que plantea es establecer un régimen común, ampliar, por supuesto, la cantidad de dependencias del Estado donde haya un compre unificado por parte del Estado Nacional y regularizar todo lo que tiene que ver con las compras desde centralizadas en el Estado Nacional. Proyecto de ley por el cual se prorrogan los plazos del régimen de incentivo a la construcción federal argentino y acceso a la vivienda. Bueno, esto también es otro de los proyectos por el cual el Poder Ejecutivo tiene mucho interés, sobre todo desde el año pasado, finales del año pasado, en que comenzó a aumentar el nivel de actividad en el sector industrial después de casi 2 años de parálisis por la pandemia, y un sector donde obviamente genera mucho empleo en la Argentina. El otro proyecto de ley de promoción de la formación y el desarrollo de la enfermería, otra de las iniciativas que en este caso también reúne muchos consensos, Sí. es otro de los temas y proyectos posibles para ser tratado en una sesión light o en la lista de las... Pongámosle sesión acordada, porque Claro. los temas son potentes, Sí, pero claro. es light porque no hay conflicto, Claro. ¿no? Venimos Light muy en términos de acostumbrados. conflicto, De exactamente. El conflictividad. nivel de cruces va a ser un poco menor que en las otras. Claro. Exacto. Hay proyectos Bien, que y van a ser más seguimos difíciles. con el resto. ¿O esta es la última placa? Bueno, hay Ahí vamos. Hay con el algunos más, último porque tramo. faltan las universidades. tratamiento de acuerdos, acuerdos internacionales o acuerdos que tienen que ver con diferentes países, Y con la designación de transferencia de jueces y inmuebles. fiscales. Y con la designación de jueces y fiscales. Eso como es un Exactamente. tema del Senado en general. Exactamente. Que Y tiene que ver con ascensos eso. de militares. Cancillería también. También, y Cancillería. Exactamente. Todas acciones que tiene que desarrollar el Senado. El Senado. Proyecto de ley por el cual se crea la Universidad Nacional del Delta, en los partidos de Escobar, Tigre y San Fernando. Proyecto de ley por el cual se crea la Universidad Nacional de Pilar. Y ahí los dos últimos, proyecto de ley de prevención y control de la resistencia antimicrobiana, y el proyecto de ley por el cual se crea el área marina protegida bentónica, agujero azul. Recordemos, esta es la zona donde yace el submarino Ara San Juan, Sí. ¿no? Los restos del Ara San Juan, y donde se quiere crear una zona de protección marina también. Sería la tercera zona de protección marina que tendría Argentina, porque tiene 2 más ubicadas en Tierra del Fuego, y el resto son parques nacionales ya en territorio, digamos, Tal ¿no? cual. Ya en las distintas provincias. Pero este sería el tercero, que se podría definir dentro del mar argentino. Está un poquito más allá del límite de las 100 millas de mar nacional, justo en ese límite, pero bueno, también esto que decías vos, Martín, es muy importante porque ahí están los restos de nuestros 44 compatriotas que murieron cuando se hundió justamente el hundimiento de el Ara San Juan. Así que Sí. ese es el punto clave, me parece. Tiene que ver con fundamental. una decisión simbólica también, un gesto también a los familiares de los 44 tripulantes del Ara San Juan. Para seguir conociendo qué opinan los diputados y diputadas de la Nación respecto al principio de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, vamos a escuchar la palabra de uno de los dirigentes de la oposición que queríamos escuchar, que es Alejandro Topo Rodríguez. Él es el referente del espacio justamente que comparte junto con Graciela Camaño y con Florencio Randazzo dentro de un espacio peronista, pero no vinculado al gobierno, y su palabra respecto a este acuerdo lo estuvo compartiendo con nuestros compañeros de la primera edición.
Yo les pido unos 30 segundos para precisar algunos conceptos que son importantes tenerlos claros en esta etapa del debate. Lo primero es que Argentina no tiene ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, casi en simultáneo y por escrito, anunciaron es un entendimiento en torno a políticas clave. Esto es muy importante diferenciarlo porque de lo contrario estamos hablando de algo que no existe ni está escrito. El propio ministro Guzmán adelantó el día 28 de enero que en algunas semanas, eso es para mi cálculo en el aire no menos de un mes, se iban a elaborar los memorandos para cada área de política. Entonces, acuerdo no hay. También se dice, voy a esperar o vamos a esperar que esté la letra chica. En un contrato, la letra chica es esa que está al pie de página luego de un contrato ya escrito. En este caso, no hay letra escrita y por lo tanto hay que ver la letra chica. No hay nada escrito todavía. Entonces, no es que falta la letra chica, falta la letra. En torno a, como mínimo, estas tres áreas de política: el área cambiaria, el área monetaria y el área fiscal. En tal sentido, nosotros hemos sido muy claros de que vamos a esperar que estén escritos los memorandos, se envíen al Congreso, analizarlos, estudiarlos y en ese contexto luego tomar una decisión. Con mucha claridad, el bloque de Córdoba Federal ha planteado que va a dar quórum y se va a abstener. Y yo quiero compartir con ustedes una preocupación, que en este caso por ahora no la he conversado con nadie más que ustedes, que es: ¿el gobierno nacional tiene pensado incluir en el marco de un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional otra vez una compensación, un favor, un regalo de un bono de varios miles de millones de dólares a los fondos especulativos que vinieron a hacer carry trade en la época del gobierno de Macri y que hoy tienen pesos y quieren canjearlo otra vez por dólares? Si esto fuera así, va a ser complejo para mí que incluso muchos sectores del Congreso aprueben ese eventual acuerdo. Por eso advierto desde ahora, con mucho respeto, es importante que no quieran meter por la ventana una cláusula que beneficie a los fondos especulativos extranjeros que vinieron a hacer carry trade en la época de Macri, dándole dólares a cambio de pesos. Bueno, la palabra de Alejandro Topo Rodríguez es muy importante porque los tres diputados que integran su bloque son fundamentales a la hora de la votación de este proyecto. Y estuve repasando hoy justamente en esas cosas que uno se mete a veces a buscar dentro de la página de la Cámara de Diputados, donde están las votaciones de todos los proyectos, porque quería recordar justamente cómo había sido la discusión en torno a un proyecto que antecede toda esta discusión, que fue en marzo del año pasado, el 3 de marzo del 2021, se aprobó por amplísima mayoría, 233 votos a favor, 2 negativos, 2 abstenciones, 18 ausencias y 2 que no pudieron votar. Era el contexto todavía de las sesiones mixtas y remotas y tenía que ver con el pago soberano de la deuda, ¿no? Una discusión que anticipó muchas posiciones. Escuchaba, por ejemplo, está el recorte de la participación del diputado Itay Hackman, que lo nombrábamos hace un rato y que es uno de los que hacía su análisis respecto a el proceso de endeudamiento y, bueno, el rol que tiene el Congreso de la Nación con los endeudamientos y los empréstitos, ¿no? Haciendo una revisión. Fueron discursos muy duros en ese momento los que se dieron respecto a cómo es la política de endeudamiento en general, porque todavía la tensión estaba muy fuerte, se estaba empezando a negociar con el Fondo Monetario Internacional, ya llevábamos un año de pandemia, y ahí se empezaba a vislumbrar un poco los posicionamientos. No habló más Máximo Kirchner en esa sesión. Así es, no habló. Fue una de las sesiones donde no habló de las primeras, digamos, que él estaba como presidente del bloque, pero decidió no hacer uso de la palabra. Sí fueron muy duros otros diputados, habló Fernanda Vallejos, obviamente también Carlos Heller, también habló el diputado Kroening, que terminó su mandato en diciembre, hizo una revisión de la historia de la deuda, fueron realmente muy duros. Por eso, bueno, en ese sentido hay cosas para poder ver ahí, porque en las ausencias de ese día había 6 diputados del Frente de Todos, había diputados también del radicalismo, de la coalición cívica,
cada uno falta por distintas razones, pero es significativo que justo 18 falten, Así es. que 2 estén en contra. Pero me parece que por ahí se pueden cosechar esos números similares. No sé si 233, pero 200, 205 puede llegar a juntarse por ahí con el tema del Fondo Monetario. Ya esos votos que vos estás contando hablan un poco de la hoja de ruta que en este momento tiene que desandar Germán Martínez como titular del bloque del Frente de Todos, ¿no? Por una parte, lo que fue esa votación, donde empiezan a cristalizarse las discusiones más duras dentro del Frente de Todos respecto al endeudamiento. Hubo otro capítulo que tuvo que ver un poquito antes del arranque de la pandemia, cuando vino precisamente Martín Guzmán para hablar, digamos, ante los miembros de la bicameral y también ante los miembros del Pleno, para poder explicar un poco cuáles eran sus intenciones y cuál era la línea de endeudamiento que iban a llevar adelante. Vos decís cuando vino Guzmán y que estuvo en el recinto, ¿no? Así es, y que estuvo discutiendo como 10, 12 horas con los diputados. Exacto. Y le preguntaban cuál era su estrategia para la negociación. Fue ese primer arranque, digamos, esa primera estrategia de arranque del ministro de Economía, con su equipo, con el equipo del Palacio de Hacienda, empezando a hacer política parlamentaria en torno a lo que iba a ser eso. Luego vino lo que tenía que ver con la votación de la ley que obliga a que cualquier acuerdo pase por el Congreso, como vos contabas. Y bueno, y ahora viene la síntesis de todo ese proceso que fue construyendo el oficialismo desde que comienza esa discusión, ¿no? Y acaba de terminar la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, donde aparentemente hay un principio de acuerdo. Plantearon las primeras declaraciones al salir de la reunión, que nunca vamos a empujar a la Argentina al default. Aparentemente hay un acuerdo en torno a este apoyo de Juntos por el Cambio al entendimiento de la Argentina con el FMI. Sin embargo, aparentemente van a pedir que no haya aumento de impuestos y hubo críticas, por supuesto, a la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque del Frente de Todos. Pero vamos a ampliar, por supuesto, mucho más esta información de la reunión que acaba de terminar de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, donde, como bien vos decías al principio del programa, Claudio, había diferencias o hay diferencias claramente en el análisis de cada uno de los sectores, el radicalismo, la coalición cívica y el PRO en torno a este acuerdo con el FMI, ¿no? Y justamente esta ley de la que estamos hablando, la 27.612, fortalecimiento de la deuda pública, es la que Patricia Bullrich en las últimas semanas se refirió como una propuesta para que sea derogada, ¿no? Entonces así el gobierno no tendría la obligación de pasar por el Congreso. Pero esta ley, justamente la 27.612 de pago soberano de fortalecimiento de la deuda pública, fue enviada al Congreso por el propio Martín Guzmán, ¿no? Y presentada aquí, así que no me parece que haya ahí muchas condiciones para el gobierno de ir marcha atrás con una ley que, bueno, cumple un año ahora en pocos días, ¿no? En definitiva. También va a ser una fecha para recordar. Otro punto en esta pequeña síntesis que estamos haciendo, que mostró un poco el camino de lo que después sucedió el 31 de enero con la renuncia de Máximo Kirchner y hoy nos pone este panorama, fue el debate del presupuesto, donde ahí justamente la oposición planteó que por el señalamiento que había hecho en su discurso el presidente de ese momento del bloque oficialista, señalando a funcionarios de altísimo rango, que hoy son diputados, pero eran funcionarios en el gobierno de Mauricio Macri, bueno, advirtió el silencio de estos dirigentes frente al proceso de endeudamiento y una discusión tan importante que no estaba incluida en el presupuesto 2022 porque el ministro de Economía ya auguraba un proceso de entendimiento que, bueno, alivianara un poco la deuda pública y el peso, la proporción del peso que tiene el endeudamiento con el Producto Bruto Interno, que es lo que hace la medición del volumen del endeudamiento. Más allá del número de cuánta plata se debe, es cuánto afecta al Producto Bruto Interno, qué relación hay entre la cantidad de plata que se debe y la producción que puede hacer Argentina para, bueno, luego pagarlo en definitiva. Y esta mañana, este mediodía, también en nuestra primera edición, la diputada Verónica Lía Caliba, del Frente de Todos, de la provincia de Salta, una de las diputadas que no votó el proyecto justamente de ley de deuda pública, por un lado, y también ha sido muy crítica junto con Juan Carlos Alderete del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, planteó su postura sobre este debate. Pude ya conversar con nuestro presidente de bloque, flamante presidente, el compañero Martínez,
muy bien, obviamente con todo el respeto, cariño y espíritu de unidad para nuestro bloque, para nuestro Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación. Así que muy bien, hablando de un próximo encuentro la semana que viene, ¿no? Pero ya intercambiamos y pude felicitarlo por este nuevo desafío que va a tener, un gran desafío para el diputado Martínez, un gran diputado y un gran compañero. Así que bien, y vamos a dialogar, por supuesto. Creo que eso, el diálogo, el respeto a lo que cada uno de los diputados y diputadas venimos sosteniendo, no solo ahora, sino a lo largo de nuestras trayectorias políticas respecto del endeudamiento internacional. Con lo del fondo sacamos con este acuerdo o principio de entendimiento con el fondo, sacamos un documento efectivamente con mi compañero de partido, somos del Partido del Trabajo y del Pueblo dentro del Frente de Todos, con Alderete, y nosotros sostenemos, como otros compañeros, que hay que investigar, que hay que parar la pelota un poco, que el tiempo no nos puede a nosotros, a los argentinos y argentinas, condicionar, y que hay que tener, para nosotros fue un desfalco, una estafa al pueblo argentino, ese acuerdo que entabló el expresidente Macri con el Fondo Monetario Internacional, violando los propios estatutos del Fondo Monetario Internacional, un préstamo que no se dio nunca en la historia a ningún país, en la historia del fondo, en la historia de nuestra nación. O sea, plagado de irregularidades, con una fuga de capitales que está comprobada, reconocida por el propio Macri. Entonces acá hay un principal responsable que tiene nombre y apellido, se llama ingeniero Mauricio Macri, el presidente de la Nación. Él es el que hace este desfalco a nuestra nación. Hoy también trascendió que a última hora del día de ayer el presidente de la Cámara, Sergio Massa, se reunió con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue a cenar a la Quinta de Olivos a recibirlo luego de la gira presidencial, y allí estuvieron también analizando un poco la situación vinculada a los próximos pasos que se tienen que dar aquí en la Cámara de Diputados, especialmente con el debate por el acuerdo, por el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Pero tenemos aquí sentado en nuestros estudios a Gerardo Milman, a quien lo saludamos y le damos la bienvenida a esta tercera edición de Diputados TV. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Estabas trabajando aquí en el anexo en tu oficina. Sí. Contame, ¿qué sabés de la reunión que tuvieron recién? ¿Te enteraste ya algo de la reunión que tenía la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio? Porque iban a analizar posturas respecto al entendimiento con el Fondo Monetario. Bueno, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que se reunió, entre otros temas, no fue el único tema, hubo varios temas respecto a la institucionalización de nuestra fuerza, a la creación de Juntos por el Cambio en muchas provincias, a la incorporación de muchos partidos que tienen representación parlamentaria, que van a tener un espacio de debate y discusión a partir de esta resolución que se tomó esta tarde. Además, ha discutido la posición del fondo, y lo que ocurre es que por supuesto puede haber 1.000.000 de posiciones individuales, que vamos a tener una oposición unificada, que cada uno puede tener una lectura personal, e inclusive los bloques, pero que vamos a llegar a una posición común para cuando definitiva el Poder Ejecutivo envíe el proyecto, porque estamos hablando de un proyecto del cual no conocemos nada, entonces es difícil poder tener una opinión certera sobre un proyecto del cual no conocemos nada, pero nuestra voluntad es que la Argentina no entre en cesación de pagos. Esta ha sido siempre nuestra voluntad. Creemos que eso es el abismo, creemos que es muy malo que la Argentina entre en cesación de pagos, pero nos parece también que el oficialismo tiene que tener una actitud responsable y decidir si quiere ser oficialismo y oposición de sí mismo. Hay diputados, digamos, hay diputados que están ya avisando que se van a abstener en esa decisión, que cerca de 30 diputados del oficialismo se van a abstener. Me parece que no es un buen mensaje que el oficialismo tenga dos posiciones totalmente, porque no se trata de una ley común, se trata en definitiva del modelo económico del gobierno. En definitiva, lo que va a hacer el acuerdo con el fondo es fijar metas de acuerdo al gasto, metas de inflación, distintas metas.
Y entonces, ¿cómo se puede ser parte de un gobierno si no se está de acuerdo en cómo se administra la economía, cuáles van a ser los niveles de pobreza, cuál va a ser el mecanismo de desarrollo, el de crecimiento, el de ahorro por parte de un Estado que gasta más de lo que tiene? ¿Cómo se comparte un gobierno si uno no tiene una idea común respecto a eso? Bueno, es un dilema del oficialismo que me parece que está complicado. Pero la posición que había planteado Patricia Bullrich de propiciar, en definitiva, si no había un acompañamiento compacto y conjunto y unificado del oficialismo, la ley justamente de pago soberano que se había aprobado el año pasado, el 3 de marzo, estábamos repasando justamente que había tenido 233 votos favorables, ¿no? Un acompañamiento muy grande. Esa posición empezó a diluirse un poco y plantearon por ahí otra posición más de, bueno, unificación, pero de acompañamiento, porque el radicalismo y la coalición cívica habían sido muy contundentes, sus dirigentes por lo menos, en plantear sí, claro, que pero si yo le era la pregunto posición. a los diputados de la coalición cívica que dijeron que querían acompañar, si en la ley viene un aumento de impuestos, ¿qué van a hacer? Bueno, esa discusión, por ejemplo, y tiene que ver con el proyecto que presentaron también junto con Milei para evitar que sean creados nuevos impuestos, ya en ese momento la coalición cívica había planteado sus reparos, ¿no? Especialmente fue, si no me equivoco, fue Maximiliano Ferraro, el titular del partido, y Juan Manuel López, el presidente del bloque. Había planteado, sin aludir directamente, de que lo que se trataba era una situación de una especie de populismo al revés, sí, porque considera que a partir de esta discusión respecto al gasto público tampoco había mucho margen para, por anticipado, negarse a hacer algunos cambios impositivos. Sí, sí, pero ahí se refería, en todo caso un debate interesante para dar más técnico, se refería a un proyecto de ley que bajaba impuestos. ¿Qué pasa si en el proyecto, en el memorándum de entendimiento, el gobierno sube impuestos? ¿Qué van a hacer? Los diputados de distintas fracciones de Juntos por el Cambio que se comprometieron desde el punto de vista electoral a no subir impuestos. Era una de las discusiones que venía, ¿no? Bueno, desde el comienzo de la elección. El problema elecciones. es que, a ver, ¿qué dice la Constitución y qué dice la ley? La Constitución y la ley dicen que el Congreso debe actuar para aprobar o no un empréstito. El problema es que si el gobierno envía a la Cámara no el empréstito con el cual no va a tener dificultad. Si el gobierno dice me voy a endeudar en 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional para hacer lo que hizo Macri, en definitiva, que es pagar la deuda con la cual teníamos y poder conservar reservas, aumentar reservas. Si el gobierno hace eso, va a tener amplio consenso. Ahora, el problema es que puede haber un entendimiento con el fondo que venga en el mismo proyecto de ley el endeudamiento y determinadas medidas, como aumentar impuestos, quitar subsidios energéticos. Habrá que ver quiénes lo pagan, porque ustedes como consumidores o usuarios de la tarifa eléctrica, ¿cuál es la diferencia para ustedes si bajo los subsidios o subo las tarifas? Bueno, el impacto es, en definitiva, que aumenta. Para vos, como usuaria, es lo mismo. Sí, pago más. Yo te digo, no te aumento las tarifas. Te quito los subsidios. Pero pago más. Y pagás más. Igual pago más. De tu bolsillo sale más plata. Sí. En definitiva, es decir la cosa de dos maneras distintas. Cuando el gobierno dice, no vamos a aumentar tarifas, y la vicedirectora para Occidente, para la región occidental del fondo, dice, vamos a bajar subsidios energéticos. ¿Qué nos están diciendo? ¿Ustedes no están de acuerdo entonces con la segmentación que implica una forma diferente de distribuir los subsidios? Algunos van a tener que pagar más porque tienen más poder adquisitivo y otros van a pagar menos porque están en condiciones de mayor vulnerabilidad. ¿No están de acuerdo en definitiva con ese planteo? Yo estoy de acuerdo con la segmentación. Me parece que la segmentación que hace el gobierno no tiene que ver con la segmentación real. Digamos, porque la segmentación que hace el gobierno la hace desde el punto de vista electoral. Dice, estos votantes no me votan, le quito el subsidio. Ahora, vivir en Belgrano, hoy en día, una señora jubilada que heredó una casa en Belgrano, y si uno la mira y dice, porque vive en Belgrano... Pero ¿no es la zona de donde el metro cuadrado es más caro de la capital, por ejemplo? Pero yo te digo, por ejemplo, tu marido fue médico y le fue muy bien. Marido. No digo por vos. Digo, yo personalmente no tengo marido. No hablo en casos personales. Sí. O tu mujer, no me importa, digamos, tu pareja. Sí, hagámoslo así. Tu pareja ha sido médico o médica. Y en un momento pudiste comprar una casa en Belgrano. Y después falleció, lamentablemente, el que sea. Y a vos te quedó una pensión de 30.000 pesos.
¿Pensás que no va a haber- vivís en Belgrano. ¿Pensás que no va a ¿Estás en haber condiciones de pagar excepcionalidades, el por aumento o ejemplo, no? para Es por jubilados? donde vivís, te vuelvo a decir. Yo, por ejemplo, vivís en La Recoleta. Sí. Es lo mismo vivir de Libertador hacia el sur que de Libertador hacia el río. No, obviamente que De no. Libertador hacia el río está la Villa 31. Entonces Sí. digo La Recoleta. Pero ¿crees que la segmentación no va a tener que ver también con, por ejemplo, como sucedió en otros momentos, que los subsidios a la energía, cuando uno podía renunciar al subsidio, que era una cuestión voluntaria, también estaba considerada en ese sentido las personas que son beneficiarias de planes sociales, de jubilaciones, Bueno, no es lo de que te está proponiendo pensiones? la capital federal. No es lo que... En realidad el trabajo que hicieron tanto ENRE, Enargas y el CONICET plantea una serie de cuestiones más por fuera de la discriminación en torno a la geografía del metro cuadrado, ¿no? Que parece que falta un camino todavía Claro. de eso. Ahora me quedo pensando con el pronunciamiento de Juntos por el Cambio, porque es tal cual como dice usted, diputado. Hay un tema que pasa por una parte, cómo se van a cumplir las metas y si esas metas se van a poder abordar con cambios impositivos o con determinados ajustes, ¿no? Interpreto entonces que la decisión de la mesa de Juntos por el Cambio en este momento es cerrar la posibilidad de algún cambio impositivo, pero, digamos, afrontar lo que implicaría, digamos, una reducción de determinadas cuestiones que tienen que ver con el ajuste. ¿Esta sería una primera precondición para poder apoyar el acuerdo? No, primero lo que nos gustaría, no depende de nosotros, es que el oficialismo sea uno y no dos. Esto es lo primero que nos gustaría, porque para eso fueron electos, para hacerse cargo de la responsabilidad de gobernar hasta el 2023. Y no querer diferenciarse de ellos para hacer dos caras de una misma moneda cuando en realidad son los mismos, porque los que acá dicen que no, del lado del Ejecutivo, controlan el Ministerio del Interior, controlan el PAMI, controlan el ANSES. ¿Con qué plata se paga el ANSES? ¿Con qué plata se pagan las jubilaciones? ¿Con qué plata se pagan los ATN, los aportes del Tesoro Nacional que distribuye el Ministerio del Interior? Y así podríamos seguir con la cantidad, bueno, con el subsecretario de Energía, son los mismos. Entonces, en un lado dicen una cosa, en el otro lado del mostrador dicen otra cosa, la misma agrupación. Bueno, hace ruido eso. Primero me gustaría que pase eso, que se unifique. Segundo es, nosotros queremos cumplir con lo que dice la Constitución y lo que se aprobó la ley. Estamos dispuestos a votar el endeudamiento. Ahora, las medidas que tiene que tomar el gobierno, que acuerde con el fondo, que no conocemos, que mayoritariamente no conocemos, son medidas de administración pública. O sea que no tendrían que pasar por el Congreso. No tendrían siquiera. que pasar por el Congreso, eso sería la trampa. Si ellos mandan un proyecto de ley con ambas cosas, porque además eso funciona para como se trabaja en el cuerpo legislativo o lo que dice la Constitución, funciona como si tuviéramos un acuerdo con 194 países, porque el fondo lo componen 194 países. Entonces, para la Argentina es un acuerdo, un tratado internacional. Ese acuerdo es un tratado internacional. Entonces se vota por sí, por no o abstención. Todo entero no se lo puede modificar. El diputado Moró dijo, yo quiero modificar. No se puede. Se vota a favor o en contra. Es porque es un tratado internacional. No se puede andar cambiando una coma, mandar otra vez Claro, al no fondo. se puede modificar porque ya está el entendimiento con el Fondo Exacto. Monetario Entonces se Internacional. trata como un tratado internacional. A favor o en contra. No es que yo le cambio esto. Y si No es ese una ley común. Entonces, lo que debería hacer el gobierno es mandar el endeudamiento por un lado y por el otro lado las medidas de administración financiera, los ajustes, Que no el pasen por acá. crecimiento, lo tienen que mandar por separado. Es más, tendría que hacer un nuevo presupuesto realista ahora que tiene un acuerdo con el fondo, incluyendo todas las metas que dice que va a cumplir con el fondo. Diputado, le pedimos que se quede un segundito, ¿Cómo no? un ratito, 3 minutos, porque vamos a una pausa y volvemos para seguir conversando con Gerardo Milman. Información, Análisis, Diálogo. consenso, innovación, economía, ambiente, tecnología, federalismo, pluralidad, oficialismo. oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida
pero aún están presentes. Y los que aquí seguimos, con uñas y con dientes. Cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza, avanza. Si tú también lo sientes, lo sientes. ¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí por DTV. A partir de la regularización de las autoridades de bloque del partido oficialista, podamos conformar las comisiones y arrancar con las extraordinarias. La oposición ha marcado claramente de que va a acompañar si nosotros desde el bloque del Frente de Todos apoyamos el acuerdo con el Fondo Monetario. El tema del acuerdo con el fondo es uno de los temas que nos preocupan porque es uno de los temas candentes y que sabemos que tiene que pasar por el Congreso. De lunes a viernes. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Sucede acá, te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Última hora de esta tercera edición en Diputados TV y acá los tengo muy conversando, a Gerardo Milman y a Martín Di Natale. Se estaban pasando información y conversando en esta pausa sobre la reunión que mantuvo la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y también de las decisiones que se van a ir tomando respecto a los próximos proyectos que se tienen que estar discutiendo. Hablábamos hace un ratito con el diputado sobre el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, pero también hay otros proyectos y otras discusiones. De hecho, presentaste hace
unos días nada más un pedido de informe respecto a las sustancias que se encontraron en la cocaína adulterada que generó la muerte de alrededor de una veintena de personas aquí en Buenos Aires y también afectó a otras personas en la ciudad de Rosario. ¿De qué se trata el proyecto y qué es lo que estás pidiéndole al Ejecutivo específicamente? Mira, finalmente después no presenté un proyecto, presenté proyecto, pero lo más importante es que le mandamos una carta invitándolo al ministro Fernández, que salteándonos lo reglamentario, digamos. Yo a esta altura, ¿qué piensa él de nosotros? ¿Qué pienso yo de él? La gente se está muriendo, digo, la verdad, poco le debe importar las adjetivaciones que nosotros nos digamos entre nosotros. Invitándole a la Cámara, le mandé copia con un conjunto de diputados que nos acompañan, también al presidente de la Cámara, para que si accede, facilite la posibilidad, en el marco que el ministro quiera, poder sentarnos a discutir una política de Estado con esto. Porque, honestamente, digo, esta pelea entre los dos ministros de la provincia de Buenos Aires por Twitter, diciéndose barbaridades mientras se muere gente, a mí me parece que no es la mejor manera. Entonces, es decir, que no hay, a su entender, una política de Estado en tema, por lo menos, de seguridad narcotráfico, es decir, no hubo una continuidad de lo que hicieron ustedes en su momento con Patricia Bullrich, usted estaba también en el Ministerio de Seguridad, a lo que hay hoy. No, hay una política de Estado que es, perdimos la lucha contra el narcotráfico, lo dijo el ministro Berni, no lo digo yo, por lo tanto no hacemos más nada, que es todo lo contrario que nosotros hacíamos. Bueno, hay que preguntarle a la ciudadanía con qué modelo se siente más cómodo. ¿Y qué pasa con la reducción de daños, ¿no? Que fue una de las discusiones que también apareció fuertemente, porque por un lado está la lucha contra el narcotráfico, que es la narcocriminalidad, uno de los estamentos de la criminalidad más compleja en el mundo entero, y por otro lado está la acción del Estado en la reducción de daños, porque eso también hemos visto que ha habido una falencia importante y que el CEDRONAR o otras instituciones se han visto degradadas y no tienen capacidad de intervención. Bueno, a ver, son dos cosas distintas. Esto funciona como un mercado. La gente que murió... No, pero funciona como un mercado, digamos, para entender el problema, digo, ¿no? Por supuesto, la empatía con las víctimas, digo, que los ministros no tienen, yo trato de tenerla, digo, pero para entender el problema funciona como un mercado de oferta y demanda. Entonces, uno puede trabajar sobre la oferta, que es la lucha contra el narcotráfico, y del otro lado, todo lo que es cuestión de salud, de la demanda. Por eso pareció muy rara la declaración de Berni cuando dijo, tírenla de las últimas 48 horas. Porque eso está trabajando, el ministro de Seguridad, que su responsabilidad es trabajar sobre la oferta, se puso a trabajar sobre la demanda. Sí, era una situación crítica también, ¿no? Pero eso lo tenía que haber dicho... ¿El ministro de Salud? El ministro de Salud. Bueno, de hecho, el comunicado que salió pidiendo, bueno, justamente esa situación particular a los usuarios de cocaína fue firmado por el Ministerio de Salud, ¿no? Claro, pero no es la labor del Ministerio. No tiene que estar el Ministerio de Seguridad en ese lugar. Porque es una cosa es la oferta y otra cosa es la demanda. Entonces, si bien se cruzan y en un momento, y es donde se produce el intercambio, digo, yo te pago para consumir, digamos, ahí se cruzan, obviamente, encuentran las dos curvas, la de oferta y demanda, encuentran un punto de equilibrio, como cualquier mercado. El rol del Estado es, por un lado, en términos de política de salud, y por otro lado, la represión de algo que para la Argentina es un ilícito. Entonces, porque además se muere gente, digo, digamos, hay que trabajar. Y lo que se ha descubierto ahora, que es un opioide 1000 veces mucho peor que el fentanilo, que era lo primero que se creía que había en esto. En la Argentina, yo no estoy seguro, porque lo regula, en parte lo regula el ANMAT, más allá que nosotros hicimos, cuando tuvimos la primera alerta de la DEA, la Agencia de Drogas de los Estados Unidos, respecto del consumo de fentanilo y otros opiáceos, tuvimos que hacer un trabajo con el CONICET, justamente. ¿Por qué? Porque cómo funciona la justicia, tiene un listado de productos. Entonces dice, el producto A. Ahora, si el producto A le agregaron una partícula del B, el juez dice, no está en la lista. Entonces lo que nosotros tuvimos que hacer es los voy a aburrir, pero es un trabajo desde el punto de vista de ingeniería química, diciendo, bueno, las familias que se desarrollen a partir de estos productos que pueden provocar estos daños, como hemos visto, tienen que estar incorporadas a la lista. Entonces la lista no es tan taxativa como le gustaría fácil a un juez, sino es componentes químicos escrito en lenguaje químico. En lenguaje químico, que para el común de la ciudadanía es ilegible.
y que las familias, aún agregándole una micropartícula de otra cosa, no genera sustancialmente la variación de la sustancia, valga la redundancia, que produce este daño tan letal. Y eso fue un trabajo de mucha complejidad, pero que se abandonó. Y entonces hoy yo estoy casi seguro de que debe haber muy pocos medicamentos en la Argentina que utilizan esta droga de la cual se encontraron y que acá hay una inmigración ilegal. Carfentanilo se llama, ¿no? Sí, yo creo que quienes trabajan esta droga están muy vinculadas a carteles mexicanos. O sea que esto se circunscribe a la provincia de Buenos Aires o cree que hay otro. Bueno, Santa Fe también. Lo vimos en Rosario. Por eso también me llama la atención las declaraciones del ministro de Seguridad de la Nación cuando dice: yo no tengo nada que ver. ¿Qué tengo que ver yo? Dice, a ver, la Argentina tiene un problema, porque nosotros tenemos una ley de microtráfico a la cual la provincia de Buenos Aires está adherida, y una ley, y el narcotráfico es un delito federal. Y ahí hay un problema, porque, a ver, ¿alguien puede creer que hay microtráfico sin narcotráfico? ¿O que hay narcotráfico sin que haya un lugar de venta? No. Salvo que sea para exportación, pero que además esto funciona como un peaje. La droga, cuando va a exportar, por ejemplo, durante nuestra gestión no hubo ninguna detección de cargamentos de cocaína, por ejemplo, que son la droga que más exporta del continente latinoamericano a Europa. No hubo ninguna detección. Ahora se detectaron varios cargamentos provenientes de la Argentina que pasaron por puertos argentinos. No se produce la cocaína en la Argentina. Es de tránsito. Sí. Pero sí, por la hidrovía, por ejemplo, sale a Europa. Sí. Y lamentablemente ahora sí se detectaron buques que se habían detenido en puertos argentinos. ¿Y eso tendrá que ver con la modificación que hay respecto también a la situación de la hidrovía? Porque antes los controles estaban muy fuera del Estado con el fin de la concesión y la nueva instancia. Hay que pensar por ahí una posibilidad de que haya un control distinto. En la hidrovía tenemos un gran beneficio que también se convierte en un problema. ¿Cuál es el gran beneficio? La hidrovía es parte del Tratado del Mercosur. Es una ruta del Mercosur. Entonces, ¿qué dice el Tratado del Mercosur? Que si, por ejemplo, yo consolido un contenedor en Brasil o en Paraguay, no puede ser revisado mientras es trasladado por territorio argentino. Entonces, tiene que pasar sin ser revisado. Ahora, ese buque puede detenerse en un puerto argentino y viene lleno de contenedores consolidados en Asunción, por ejemplo, por decir cualquier cosa. Viene consolidado o Brasil. O en San Pablo, o en Santos. Es muy común que tengamos cargamentos de droga en Europa provenientes de Santos, que han pasado por Puerto Argentino y para cargar combustible en la Argentina o para sumar cereales, que también exporta el buque, porque el buque va llenándose. Y tenemos un contenedor en la base del buque y 3 contenedores arriba. Y la prefectura, que es la que se ocupa, no puede hacer nada, porque no tiene una orden judicial, no tiene nada, no puede abrir el contenedor, porque ese contenedor está sellado en Asunción, dice que lleva paraguas. Lo que hace el dueño es declarar lo que tiene, digamos, dice que lleva no hay forma de controlar. Dice que lleva paraguas, por ejemplo, dice que lleva juguete, dice que lleva otra cosa. Lleva. ¿Y adentro qué hay? ¿Cómo hace la prefectura para saber? Eso se resuelve con cooperación internacional, con las agencias que trabajan sobre esto, sobre el delito complejo, sobre el narcotráfico, que lamentablemente ha abandonado el diálogo en la Argentina por una cuestión ideológica, no sé cómo llamarlo. Ni la AFI, ni la Dirección de Inteligencia Criminal, ni la Dirección de Inteligencia Militar hoy están teniendo diálogos con las agencias extranjeras. Entonces no hay posibilidad de cooperación. Tenemos la base de inteligencia de la triple frontera absolutamente desarticulada. Los agentes de la AFI están tomando mate, no están haciendo nada. Y entonces lo que ocurre es que no hay inteligencia. Entonces, cuando no hay inteligencia, no se produce la orden del juez, porque al juez le tiene que llegar la orden de inteligencia y decirle, en ese barco hay algo. A veces falla, pero entonces se produce la orden del juez y ahí sí la prefectura puede intervenir. Ahora, cuando no hay inteligencia, no hay alimentación a la justicia, el juez ve pasar un barco, está tomando el sol en el río, ve pasar el barco. Irmán, lo cambio de tema. ¿Qué van a hacer con el proyecto de Consejo de la Magistratura? El pedido de la Corte es modificar el actual esquema del Consejo de la Magistratura y una idea de que la Corte Suprema sea quien lidere este Consejo de remoción y promoción de jueces. Bueno, nosotros teníamos
varios proyectos de distintos diputados y senadores también, de Juntos por el Cambio, que eran disímiles. Hicimos una comisión de todos los especialistas que hay en Juntos por el Cambio, que por suerte son muchos, y llegamos a una propuesta unificada que va a constituir un proyecto único por parte del interbloque de Juntos por el Cambio, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Este proyecto entró por el Senado de la Nación, así que primero lo tendrá que tratar el Senado de la Nación. Y nosotros vamos a tener un solo proyecto donde vamos a cumplir con el fallo de la Corte, sin ninguna duda, donde establece que la Corte Suprema de Justicia, por ser la cabeza de uno de los estamentos que integran el Consejo de la Magistratura, vuelva a estar en el Consejo de la Magistratura y que la presidencia quede en manos de la Corte. Muchas gracias, diputado, por haber venido, por estar este rato aquí con nosotros. Vamos a seguir justamente conociendo lo que opinan los diputados y las diputadas de la Nación por todos estos temas, pero hoy hay una fecha que es muy importante, justamente 10 de febrero, pero el año 1912 se aprobó la ley Sáenz-Peña, que es la ley 8.871, y es la ley que consagra el derecho universal de voto secreto de los argentinos. En ese caso, para los varones, obviamente, porque las mujeres todavía no estábamos en condiciones de votar hasta el 47, ¿no? Como bien sabemos, la Cámara de Diputados en el día de hoy, en este aniversario de 110 años de la ley Sáenz-Peña, que estableció el sufragio universal, secreto y obligatorio, hasta ese momento, podemos decir hasta el año 1912, no se votaba de la misma manera, de forma secreta, sino que era a viva voz y además era un voto calificado, y por eso había muchos cuestionamientos en torno a la legalidad de las votaciones previa a la aprobación de esta ley, que fue un 10 de febrero, como bien les decía, en 1912, y después algunos años posteriores algunos meses posteriores fue que finalmente el 26 de marzo se publicó en el Boletín Oficial y consagró nuestro sistema democrático un poco más transparente, y que hasta el día de hoy venimos desarrollando de la misma manera, con boleta de papel, con urnas cerradas y con la custodia también de fiscales y de la ciudadanía a través de las presidencias y autoridades de mesa. Algo también muy importante es que el voto se empezó a hacer en un cuarto oscuro, un lugar secreto para que las personas puedan elegir en libertad el futuro de quienes querían que los gobiernen, y así es como llegamos aquí. Hace poquito tiempo tuvimos la experiencia todos y todas de poder votar, así que es un gran aniversario para la democracia argentina y para sobre todo la consolidación de la transparencia en el proceso democrático. Un gran aniversario y muy felices también de poder estar celebrando en este contexto, pensando que en Argentina hubo mucho tiempo donde las dictaduras impidieron justamente que se pudiera ejercer este derecho al voto. Así que bueno, felices todos por saber que se cumplen 110 años de esa ley tan importante que ha mejorado la calidad institucional de la democracia. Pero bueno, tenemos más trabajo, compañeros, tenemos más entrevistas y nos vamos a otro lugar de la Argentina a conocer qué testimonios tenemos del otro lado. La diputada Mónica Macha está del otro lado, diputada por el Frente de Todos de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por comunicarse, por atendernos en este ratito de la tercera edición de Diputados TV. Y preguntarte primero, Mónica, bueno, si ya pudiste encontrarte con el presidente nuevo del bloque, con Germán Martínez, y si pudieron ir trabajando en función de las agendas que son las que vos en general estás impulsando, muchas de ellas vinculadas a los derechos de las mujeres. Hola Amanda, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bueno, sí, tuve esa reunión el martes, una muy buena reunión, como también para poder ir pensando esta nueva etapa del bloque. Y bueno, y a disposición de lo que se viene ahora, que tiene que ver con, en principio, la conformación de las comisiones que se van a necesitar para trabajar los temas vinculados a estas sesiones extraordinarias, que bueno, se supone que en estos tiempos sucederán, que está también muy ligado, muy vinculado a que se puedan avanzar con acuerdos conjuntos por el cambio para la conformación de esas comisiones. Y sí, la agenda que tal vez en la que yo más profundizo y demás, bueno, la verdad es que mucho de esto no hablamos, pero bueno, sí son temas que claramente
a lo largo del año vamos a ir desarrollando. Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones la saluda desde el piso. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, diputada, durante el programa hemos ido contando un poco lo que han sido las primeras aproximaciones luego de que se conoció el entendimiento entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional. Luego, después se conoció la renuncia del presidente del bloque, Máximo Kirchner, su reemplazo por el santafesino Germán Martínez. En el medio, Cecilia Moró, vicepresidenta del bloque. Bueno, todavía no se sabe si va a continuar siendo vicepresidenta del bloque o no. Planteó también que el ministro de Economía, Martín Guzmán, no le ha dedicado la atención suficiente al bloque, que esperaba que el ministro le dedicara un poco más de tiempo a la persuasión parlamentaria, digamos, con los distintos miembros, las 118 voluntades del Frente de Todos. ¿Cuál es su punto de vista a partir de esta opinión de la diputada Moró? Yo creo que nosotros necesitamos un debate dentro del bloque, necesitamos también poder leer el entendimiento, el acuerdo al que se ha llegado con el Fondo Monetario Internacional. Son todas instancias que todavía no han sucedido y que también esperamos que a lo largo de esta semana se pueda concretar. En un momento que obviamente para nuestro bloque tiene tensiones, claramente la renuncia de nuestro compañero Máximo Kirchner a la jefatura del bloque da cuenta de esto, pero donde también me parece que es importante como sacarle dramatismo, ¿no? O sea, estamos todos en una línea de poder debatir, de poder dar cuenta de las posturas, que hay posturas diferentes y que esas posturas puedan también ser contempladas y buscando el mejor modo para que todo eso se pueda expresar resguardando la unidad de nuestro bloque. Diputada, y en ese sentido, ¿cómo interpreta la situación que se da respecto, bueno, al endeudamiento externo, ¿no? Porque hay posiciones diferentes, pero Juntos por el Cambio presiona de cierta manera. Hablábamos hace un ratito con el diputado Milman, que decía que su expectativa es que el bloque oficialista tenga una unidad un poco más homogénea respecto a esta posición, porque si no se sienten en la posición de tener que saldar un debate interno del oficialismo que no se pone de acuerdo si apoyar o no una gestión de gobierno. Es un contexto complejo, ¿no? Me imagino para cada uno. Es un contexto, sí, es un contexto complejo. Nosotros lo estamos llevando, creo que intentando llevar con todos estos resguardos que recién mencionaba. Juntos por el Cambio no tiene que garantizar ninguna unidad ni nada de esto. O sea, nosotros garantizamos la unidad de nuestro propio bloque. En todo caso, sí me parece importante, pensando un poco en esta discusión que genera el bloque opositor, que es ubicar que el inicio de toda esta discusión y de todo esto que estamos atravesando como país y que vamos a atravesar durante muchos años, se basa fundamentalmente en la definición del expresidente Macri de tomar esta deuda insostenible con estos plazos impagables y llevándonos a esta situación de posible tutelaje del Fondo Monetario Internacional, de tener que estar dando respuesta a ese acuerdo y demás. Entonces sería importante, me parece a mí, que el bloque pueda también responsabilizarse de esa situación y en todo caso, desde su instancia, desde su discusión, buscar los mejores modos de acompañar al gobierno nacional para poder salir de esta situación. Nosotros, a ver, la realidad es que tenemos diferencias, tenemos miradas críticas, somos un espacio muy amplio, el Frente de Todos es un frente muy amplio y podemos convivir con esas distintas miradas. De hecho, entonces, algunos apoyaron, digo, en otras épocas donde no eran un frente unificado, el Frente de Todos, fracciones o grupos o bloques que hoy conforman el Frente de Todos apoyaron, por ejemplo, el pago a los fondos buitres en ese conflicto que hubo allá en el 2016-2017 y otros diputados que hoy también integran el Frente de Todos, pero que son de otro espacio, rechazaron la propuesta hace 6 años atrás. Tal cual. Y en realidad también esas diferencias que son bien importantes, pero que también toda la instancia y todas las situaciones que vivimos con la presidencia de Macri nos llevaron a buscar los puntos de unidad. Entonces, yo creo que son momentos de un proceso político muy complejo,
pero que tenemos la responsabilidad de cuidar la unidad. Y cuidar la unidad también significa que haya espacio para poder expresar las diferencias. O sea, claramente, como vos decís, no somos un espacio monolítico y homogéneo. Bueno, convivimos con esa diversidad, pero lo podemos hacer y es lo que queremos garantizar. Diputada, ¿cómo le va? Martín Natale la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Muy bien. Diputada, en este respeto por las diferencias, ¿está contemplado, a su modo de ver, la posibilidad de que los que no están muy convencidos con este acuerdo se abstengan? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿usted cree que hoy cuentan con la información suficiente? ¿Creen que Guzmán ha sido transparente en términos de lo que ha acordado con el Fondo Monetario en Washington y lo que después traslada aquí en Buenos Aires, sobre todo a ustedes, que son los que tienen que levantar después la mano? Bueno, nos falta información, nos falta, en principio, poder leer cada diputado y diputada el entendimiento, el acuerdo que se hace con el Fondo Monetario Internacional. Esa instancia todavía no la tuvimos. Entonces yo creo que eso es bien importante porque en definitiva vamos hablando también de sacando conclusiones, pero sin tener la lectura del acuerdo. Y yo creo que en esto que hablamos de cómo poder convivir con esta diversidad, implica también que pueda haber modos distintos de acompañar o de no acompañar este acuerdo. Y nuestro bloque también tiene una experiencia en eso, ¿no? No es la primera vez que puede darse la situación de votar de modo diferente al interior de nuestro bloque. Modo diferente. Pero son todas posiciones, son todas cuestiones que hay que estudiar, evaluar, analizar y decidir. Digo, le pregunto esto porque hoy el diputado Hartman habló de una suerte de 30 legisladores que estarían por la abstención. ¿Usted tiene esta información? ¿Qué es lo que se sabe respecto de esto dentro del Frente de Todos? Nosotros estamos, a ver, vuelvo a este concepto de las distintas líneas y perspectivas que hay dentro del Frente de Todos. En mi caso, yo estoy ubicada dentro del espacio kirchnerista y, por supuesto, en ese sentido, la mirada de Máximo es la que me orienta. Ahora, lo que estoy diciendo es que para poder avanzar en una definición de cómo vamos a votar, necesitamos poder leer y poder tener un análisis de ese acuerdo. Sí, te digo, en principio podemos tener una mirada crítica, o por lo menos tengo una mirada crítica, hablo por mí, del proceso previo al acuerdo, ¿no? O sea, de haber avanzado en el gasto de nuestras reservas, de haber avanzado en el pago de una deuda sin acuerdo previo y eso implicar llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de un modo más debilitado. Pero son cuestiones que ya están jugadas, digamos, ¿no? Eso ya... Es como un análisis. Con esa realidad estamos. Eso no lo podemos volver atrás. Diputada, y en ese contexto es notable que lo que se viene es la discusión respecto a la orientación de cómo va a ser el acuerdo, porque, bueno, incluso hay una señal ya que el debate viene por ahí a partir de lo que fue lo que nos contaba Milman, ¿no? La decisión ya que han planteado hoy en Juntos por el Cambio de oponerse a cualquier aumento de impuestos. Se lo digo porque respecto a la orientación, cumplir con las metas del acuerdo con el fondo implican, en algunos casos, poder llegar a esas metas con ajustes en determinadas cuestiones, como en el caso de determinadas partidas, como es el caso de los subsidios al transporte. Y la otra gran discusión es la discusión impositiva, ¿no? ¿Qué teclas de estructura tributaria argentina tocar? Algunos hablan de las menos regresivas posibles, pero bueno, ahí está esa discusión. ¿Había alguna expectativa a partir de que se pudiera discutir el acuerdo y que pudieran introducirse algunas modificaciones? Las señales ya de la Casa Rosada es que no hay margen para esas modificaciones y en ese sentido le hago una pregunta bien parlamentaria, diputada, teniendo en cuenta que ya han tenido la oportunidad de escuchar a Chodos, que incluso otros diputados también han hablado con el representante argentino ante el fondo. ¿Cómo van a ordenar ese debate? ¿Cómo piensa que van a ordenar ese debate dentro del Frente de Todos? Que digamos va a ser uno de los estrenos que ya está poniendo a prueba Germán Martínez como titular del bloque, pero la gran pregunta es cómo lo van a sintetizar y cómo van a ordenar ese debate dentro de la bancada. Esas son todas cuestiones que todavía no están para nada planteadas.
todo eso es lo que se va a construir al momento del trabajo en el recinto y previa al recinto. Pero la verdad es que nada de eso, por lo menos en el lugar en el que yo estoy, en las conversaciones que he tenido con distintos compañeros, incluyendo al diputado Germán Martínez, no está ese debate para nada todavía en curso. Diputada, y con respecto a los 18 temas que están en las extraordinarias, ¿qué pudo hablar con el diputado Martínez? ¿Hay ya expectativas de la conformación de comisiones? Hablábamos con algunos diputados que ya presentaron sus pedidos para conformar la comisión. ¿Cómo ve el ritmo de ese debate? Bueno, eso es como el primer paso para poder avanzar con los otros temas que tenemos pendientes, la conformación de esas comisiones por las que van a pasar esos proyectos. Tampoco está resuelto, digo, y ahí no es solamente una cuestión, por eso decía al principio, no es solamente una cuestión de nuestro bloque, te diría, no es nuestro bloque ahí la discusión, sino los acuerdos conjuntos por el cambio, en la conformación de esas comisiones. Y la verdad es que si no logramos avanzar en ese punto, bueno, se va frenando todo lo que viene después. Pero bueno, creo que es esta realidad que tenemos hoy y que es también parte de la decisión de la gente de contar con un Congreso con este nivel de paridad en relación al equilibrio entre las distintas fuerzas políticas. Entonces, bueno, realmente a veces estas situaciones llevan más tiempo, llevan más discusiones, y bueno, y en eso están las compañeras y los compañeros que tienen esta tarea en este momento. Diputada, hay otro proyecto de ley que requiere premura también y que tiene que ver con la nueva conformación del Consejo de la Magistratura en función del fallo de la Corte, que establece un plazo de 160 días ya están corriendo, por supuesto, para establecer un nuevo Consejo de la Magistratura. La oposición habló de un Consejo de la Magistratura que podría estar formado o liderado por la Corte Suprema. ¿Ustedes están de acuerdo con esta idea? Nosotros tenemos también, hay compañeras y compañeros que profundizan el debate en relación al tema del Consejo de la Magistratura y los posibles cambios. En ese sentido, digo, una compañera que viene trabajando mucho sobre esta temática es Vanessa Siley, así que está también en manos de, digo porque tenemos como alguna división de temas en función de las experiencias, los conocimientos que cada compañero y compañera trae y del modo en que se nutre nuestro bloque. Entonces, ahí hay un debate que también está vinculado a la mirada de aquellos compañeros y compañeras que están con más conocimiento sobre este tema. Diputada, ha habido la presentación de un proyecto también que no es tan extraordinarias, pero que fue impulsado por la diputada Carolina Gailar sobre la despenalización del consumo personal de estupefacientes, específicamente de marihuana, también en función de las noticias que se conocieron la semana pasada de la cocaína adulterada y los efectos que eso provocó, la muerte de una veintena de personas y la afectación de alrededor de 50 personas, ¿no?, entre aquellas que fueron afectadas. Firma el proyecto, es parte del grupo que firma el proyecto. ¿Y cómo cree que se puede dar esta discusión con una oposición que, bueno, tiene distintos matices, ¿no?, y perspectivas diferentes sobre la despenalización del consumo y la criminalización, en cierto sentido, la persecución de los consumidores? ¿Nos cuenta un poco la iniciativa, por un lado, y su posición respecto a estos debates? Bueno, como bien decís, es un proyecto de la diputada Carolina Gailar, es un proyecto que plantea la modificación de la ley de estupefacientes y que en ese sentido lo que promueve a partir de esta modificación de artículos es la despenalización para el uso personal de sustancias, ¿no?, de sustancias ilegales. A mí me parece que es un debate muy necesario, que se puso de manifiesto, esa necesidad se pone de manifiesto con la situación de la cocaína adulterada de la semana que pasó, pero que es un debate que viene de a poco instalándose en la Argentina. Sí. Y me parece que en todo caso la presentación de este proyecto lo que hace es poder acompañar ese proceso. Yo no sé realmente qué posibilidades vamos a tener de tratarlo, entiendo que no vi los giros, pero seguramente la Comisión de Salud ahí va a tener un rol importante, bueno, la Comisión también de Legislación Penal. Tendremos que ver cómo se desarrollan esas instancias. Ahora, creo que necesitamos debatir sobre esto, porque lo cierto es
que penalizar a una persona que tiene en su poder una cantidad de sustancias para uso personal es una locura en muchos aspectos. Si lo pensamos en relación a lo que implica un proceso en el Poder Judicial y la posibilidad de terminar con una privación de la libertad por esta situación. Si lo pensamos en términos de salud y de salud mental también, como que estamos enfocados en una línea de criminalizar, de prohibir, y no podemos observar en todo caso o ver cómo acompañamos de mejor modo esa situación que que también es importante distinguir, ¿no? Que para algunas personas puede ser el uso de sustancias y nada más, y para otras puede ser una situación de abuso de esa sustancia, de dependencia, y que aún no ahí puede ubicar una situación que requiera de intervención de equipos de salud mental, por ejemplo. Y para mí eso también implica una mirada más crítica y más profunda de cómo trabajan nuestros equipos de salud mental. Y ahí, creo que ahí también hay una mirada que se necesita. Y ahí preguntarle, obviamente, por el rol que cumple o que cabe o que se constituye en torno a la feminización de la persecución también del microtráfico, por un lado, la cantidad de mujeres detenidas, principalmente por causas de drogas, de microtráfico, y específicamente el colectivo travesti trans, que bueno, en tu condición de presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad trabajaste muchísimo sobre la reparación de la situación de las personas travestis y trans. ¿Nos podrías mínimamente ejemplificar o poner en autos, en conocimiento de cuál es la afectación directa a estos colectivos? Porque la ley hace un apartado específico, hace referencia específica el proyecto a la situación de vulnerabilidad y a la relación de la violencia de género en las condiciones justamente de la criminalización de quienes consumen y quienes venden principalmente. Sí, totalmente. Cuando vemos las estadísticas de las mujeres, mujeres, de travestis, pero sobre todo mujeres tal vez, en cárceles federales que están privadas de la libertad, muchas de esas situaciones tienen que ver con el narcomenudeo. Y claramente ahí lo que aparece es esta estrategia de sobrevivencia de estas mujeres muchas veces a cargo de sus familias, muchas veces como en soledad también. Entonces ahí es donde se articula toda esta situación y esta problemática con la pobreza, con la imposibilidad de contar con un trabajo formal. Entonces es realmente un problema que tiene muchas dimensiones y que me parece que el modo de abordarlo es como de algún modo responsabilizarnos por esta situación y ver desde todos los aspectos cómo podemos transformarlo. Y creo que el proyecto que presenta Carolina tiene mucho de esto, es decir, bueno, es un paso. Yo creo que una discusión que vendría después es hablar de legalización, pero sé que es muy pronto tal vez, ¿no? Que vamos con la despenalización para después poder pensar también en si una política de legalización, si una política donde el Estado tenga otro tipo de intervención, también tiene que ver con poder avanzar en términos sociales, poner en discusión, la reducción de daños. También que hablamos de sustancias ilegales, pero donde el mayor consumo hoy es con sustancias legales, ¿no? Con el alcohol. O sea, entonces la Argentina tiene un problema muy complejo en relación al alcoholismo y nos cuesta como elaborar estrategias de intervención concretas para trabajar frente a estas situaciones. Diputada, le hago una pregunta en relación a la gira que emprendió el presidente Alberto Fernández en Rusia, en China, donde estuvo el gobernador Kicillof y se acordó específicamente en China el desarrollo de un proyecto para la construcción de la central nuclear ahí en Lima, en Zárate, con tecnología totalmente china. Tema que fue debatido, discutido y genera polémica dentro del ámbito de los especialistas en energía nuclear, porque la Argentina dejaría de tener la tecnología CANDU que históricamente tuvo hasta ahora en energía nuclear, pasando a depender de tecnología totalmente china. ¿Qué evaluación hace respecto a esto? ¿Qué es lo que se sabe con respecto al alcance de esta iniciativa? Me parece que ahí lo que hay también es una búsqueda de poder hacer crecer las ciudades, de poder avanzar, de poder buscar estos acuerdos con distintos países del mundo, y creo que nuestro gobernador en ese sentido
intenta también generar instancias de desarrollo. Y es probable, no sé, en relación a la tecnología, si es cuestionable o no, pero me parece que esa es la búsqueda también de estos acuerdos que nos permitan fortalecer nuestra provincia. Necesitamos con mucha urgencia poder avanzar, poder poner la economía de nuevo ágil, en pie, volver a recuperar, seguir recuperando distintos espacios de trabajo, y todo esto tiene que ver con una mirada puesta en el desarrollo y en el trabajo. Así que creo que va por ese lado, y además es una ciudad como Lima, digo que también es importante ver cómo poder apuntalarla, cómo poder generar instancias de crecimiento para esa ciudad. Y para todos, para toda la provincia, no solamente para Lima, pero digo pensando en puestos de trabajo y demás. Diputada, una consulta en torno a lo que tiene que ver con la agenda de extraordinarias, porque bueno, usted lo repasábamos al principio, hay 18 textos para este mes de febrero. Bueno, quedan 10 días, 20 días. Exactamente, queda poco tiempo. Hay algunas prioridades y le quería preguntar que algunas tienen que ver con lo que fue el trabajo parlamentario de diciembre y algunas que, generan también un reclamo especialmente de la comunidad médica. Una tiene que ver con la nueva ley de VIH, otra con la ley de enfermería y además con, el nuevo régimen de construir una herramienta de resistencia antimicrobiana para poder controlar eso. ¿Cómo están definiendo las prioridades, sabiendo ya de entrada de que no hay margen para avanzar con los 18 textos propuestos en el temario del presidente, pero con la voluntad de poder contar con temas importantes dentro de lo que queda de extraordinarias? ¿Cómo están evaluando estas prioridades, diputada? En realidad esos son 18 temas que son prioridad de los 18 temas, porque la realidad es que quedaron afuera muchísimos otros proyectos con dictámenes que se perdieron, con todo un trabajo que, bueno... Bueno, algunos hablaron de hasta 30 proyectos que se habían quedado sin dictamen, ¿es así? ¿Cómo? Algunos habían hablado hasta de 30 iniciativas que tenían dictamen para poder llegar al recinto y bueno, sí. aproximadamente ese número. Totalmente. Totalmente. Y lo cierto es que, bueno, son 18 los que pasaron, digamos, ahí, que tienen esa oportunidad. A mí me parece, los temas, sobre todo el que está vinculado a HIV y el que está vinculado a la formación en enfermería, son dos proyectos que han sido muy trabajados en las comisiones, que tienen los dictámenes y que tienen además mucho empuje de organizaciones, ¿no? En el caso de todo el colectivo que está esperando hace mucho tiempo esta ley de HIV. Y sobre el tema de enfermería, un tema que también viene estando pendiente hace mucho tiempo y que cuenta, después de mucho trabajo en las comisiones, con el aval de las distintas organizaciones de enfermería y universidades y demás, teniendo en cuenta que es un tema también urgente para tratar. Así que la verdad es que, vuelvo a insistir, necesitamos avanzar con las comisiones para que podamos resolver las cuestiones de los proyectos que todavía no tienen dictamen, y entonces que todo eso pueda llegar al recinto. ¿Cómo se va a dar? ¿En qué tiempos? No lo sé, y esto veremos si en breve se comunica. Yo no lo sé. Muchas gracias, diputada, por este rato y por profundizar en algunos de estos temas. La veremos seguramente pronto por aquí. Hasta la próxima. Seguro. Nos vemos. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahí estamos recorriendo un poco la actualidad parlamentaria. Todos tienen incertidumbre porque hay un punto donde son los jefes de los bloques, los principales referentes, los que tienen que tomar decisiones y ponerse de acuerdo. Hoy acaba de terminar, hace un rato nada más lo contábamos, hace un minuto, una reunión fundamental de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, ya que cada uno de los principales espacios fueron teniendo sus propias reuniones para formarse sus criterios, para entender cuáles son los alcances de los proyectos que principalmente se orientan sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y también con la modificación del Consejo de la Magistratura, porque hay tiempos que corren. Por un lado, 21 y 22 de marzo para los vencimientos próximos de pagos con el Fondo Monetario Internacional, y también la Corte instaló un tema y una fecha límite que es el 16 de abril para que haya una nueva ley de Consejo de la Magistratura. Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esta mañana nuestros compañeros de la primera edición hablaron con Martín Maqueira, diputado de justamente el PRO de la provincia de La Pampa, y reflexionaba en torno al tema. Analizamos el acuerdo con el Fondo Monetario, el posible acuerdo, el anuncio, mejor dicho,
A priori es algo que ya nuestra fuerza ha dicho que antes que el default es una buena noticia, pero lo positivo es simplemente que tenemos ese anuncio. Luego falta ver cuál es el plan, ¿no?, económico atrás de este anuncio, cuáles son los detalles. Estamos hablando de que nos piden aprobar un acuerdo que todavía, bueno, no ha sido presentado formalmente en el Congreso. El presidente ha dicho que en las próximas semanas, todavía está dentro del tiempo. Pero bueno, los tiempos apremian, ¿no? Tenemos casi un mes y 10 días hasta el vencimiento del 22, que es como una fecha que se pone para tener ese acuerdo, el 22 de marzo. Me parece que el Congreso tiene que tener esa información, que los diputados tenemos que tener cuál es el detalle de la letra fina de ese entendimiento, de ese acuerdo, o saber de qué estamos hablando antes de decir lo apoyamos o no. Ya lo he dicho recién, es importante que la Argentina acuerde con el fondo. Ahora, si ese acuerdo implica aumentar los impuestos a la producción o al argentino, bueno, difícilmente podamos acompañar. Si ese acuerdo no implica también un esfuerzo por hacer mucho más eficiente o reducir algunos gastos del Estado para poder también llevar a la reducción del déficit que se ha planteado, bueno, queremos saber cómo van a hacer para reducir el déficit. Y una de las situaciones que se acaba de conocer hace minutos nada más a partir de las redes sociales es la presencia del embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, aquí en la Cámara de Diputados a través de su cuenta de Instagram. Estamos viendo esta foto con el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. Ese es justamente el pasillo que va a la presidencia de la Cámara. Es uno de los lugares donde circulan las autoridades de la Cámara y del bloque y quienes son invitados y participan, ¿no?, de manera particular, que no son miembros de la Cámara y son invitados especiales. Muestra una reunión, me parece, Martín, sí, ¿no?, que hubo hace minutos. Sí, forma parte de las reuniones que mantuvo en los últimos días el embajador Jorge Argüello, embajador en Washington, no solamente con el presidente de la Cámara de Diputados. Argüello estuvo también reunido con varios gobernadores. Ayer estuvo en la provincia de Tucumán y en Santiago del Estero. Hay una estrategia concreta del embajador Argüello de explicar los alcances también del acuerdo del FMI con el gobierno nacional a los actores centrales de la política argentina, justamente los gobernadores y en este caso el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. Ahí en el Instagram dice, bueno, compartí una reunión con mi amigo y compañero Germán Martínez en el Instagram de Jorge Argüello. Lo que se sabe hasta ahora de esta reunión, bueno, que tiene que ver justamente con esto, con la idea de el propio Argüello explicar cara a cara, en forma directa, cuáles son los alcances de esta iniciativa, de este acuerdo que se ha firmado en Washington y que va a pasar por el Congreso, y conocer en detalle también lo que implica para las relaciones bilaterales entre la Argentina y los Estados Unidos la firma de este acuerdo y obviamente la ratificación del Parlamento una vez que llegue aquí al Congreso este entendimiento. Claudio, ¿no? es un conocedor, ¿no?, de las negociaciones. Argüello se caracteriza por eso, por ser uno de los principales negociadores argentinos ante organismos internacionales. Podríamos decir de que es uno de los pocos conocedores de la letra chica que todavía no se conoce, porque es una de las figuras de mayor confianza del Poder Ejecutivo en Washington. Y que articuló mucho las reuniones. Me acuerdo que siempre recibía, obviamente, por ser embajador a los funcionarios, absolutamente, pero también tramitó mucho. Totalmente. Ha buscado, digamos, darle una... Lo que dicen cerca de Argüello es que cuando se conoció la firma del entendimiento, bueno, como sucedió en buena parte del gobierno argentino y especialmente el Palacio de Hacienda, habían llegado a un punto de inflexión en torno a lo que esperaban, que tenía que ver con la renegociación con el fondo. En el caso específico de Argüello, no solamente estamos hablando del jefe de la delegación diplomática argentina en Washington, que ha ido hilvanando un poco lo que ha sido la nueva relación con el gobierno de Joe Biden, y por ende también acompañar a lo que ha sido la primera línea del Ministerio de Hacienda
en torno a la negociación, sino también uno de los gestores de lo que ha sido la relación con la Casa Blanca para poder obtener su apoyo. Es decir, que la presencia de Argüello en la Cámara Baja en este momento también anticipa que, así como Chodos, como contábamos, como Sergio Chodos compartió con distintas autoridades distintos detalles de la negociación con el fondo, esto anticipa también que Argüello posiblemente haga lo mismo y acompañe en las medidas que esté, en la medida que esté acá en Buenos Aires cuando sucedan esos debates. Nos preguntamos si tiene esa posibilidad. Bueno, revisemos un poco lo que ha sido su presencia en el Congreso en distintos momentos. Cuando vino Martín Guzmán a hacer su primera presentación para hablar con respecto a la deuda de sostenibilidad y exigibilidad de la deuda pública, Argüello estaba en una de las bandejas. Claro, no olvidemos que Argüello fue un diputado de larga trayectoria, desde la época de Néstor Kirchner y mucho antes también. Compartió bancas con Cristina Fernández de Kirchner. Claro, conoce muy bien también el proceso parlamentario y también me parece que tiene ahí un nexo posible como comunicador, no solamente al interior del bloque, para limar algunas asperezas como veníamos viendo y dar más argumentos, como bien reclamaba Mónica Macha, y otras informaciones para poder marcar criterios, sino también me parece que ahí hay un nexo posible con la oposición, ¿no? Porque es un diputado, era un diputado en su momento y es ahora un embajador muy reconocido también parlamentariamente por fuerzas opositoras. Exactamente, en la oposición es un hombre muy respetado, un hombre que se lo escucha, una voz ecuánime y a su vez equilibrada. También es uno de los hombres que en los últimos días tuvo que estar en Washington explicando un poco los alcances del viaje de Alberto Fernández a Rusia y a China, viaje que por supuesto en Washington no cayó nada bien, pero que bueno, Argüello como embajador argentino allí en Washington tuvo que también explicar que esto formaba parte de las relaciones multilaterales que quiere tener la Argentina con todo el mundo, ¿no? Y ahí con una particularidad que recordemos que hace aproximadamente 20 días, Martín, tanto Argüello, bueno, Argüello fue el encargado de recibir al canciller Santiago Cafiero cuando viajó a Estados Unidos para encontrarse con su par, el secretario de Estado Antony Blinken. Gran parte de la gira que luego llevó adelante el presidente Alberto Fernández por Eurasia fue anticipada en ese momento, digamos, con 20 días de anticipación. Lo cierto, además, volviendo un poco al rol de Argüello, es que nos encontramos, digamos, con uno de los lobistas más activos del gobierno argentino en Washington y también acá, antes de que el nuevo embajador norteamericano Mark Stanley viajara allá con su placet acá, Argüello estuvo con Stanley en Estados Unidos. Antes de que Mary Kay Carson, la actual agregada encargada de negocios de la embajada, antes de la llegada de Stanley, Argüello también estuvo con Mary Kay Carson acá en Argentina y en ese sentido también ha sido uno de los enlaces en las negociaciones y los intercambios con los miembros del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Sí, además me imagino que también cuando Sergio Massa viajó hacia Estados Unidos para mantener reuniones con parlamentarios, que fue a mediados del año pasado. Lo recibe Argüello. También lo recibe Argüello y articula ahí con no solamente diputados, presidentes de comisiones, presidentes de grupos de amistad, sino también con la comunidad, los representantes de la comunidad judía que fueron también muy activos. Y no olvidemos, no olvidemos también que Argüello es un hombre, un albertista de la primera hora, ¿no? Que a diferencia de otros embajadores quizás que están más ligados con Cristina Fernández de Kirchner, en este caso Argüello es un hombre de entera confianza del presidente de la Nación, un hombre que viene del PJ porteño acompañando desde hace mucho tiempo a Alberto Fernández, ¿no? Todas estas cosas que parece que no sucediera nada en el Congreso, vemos que pasa un montón, que hay mucho trabajo por estas horas desde el oficialismo y también desde la oposición para llegar a un clima de sesión donde por un lado se puedan aprobar algunos de los 18 proyectos que pidió el presidente de la Nación antes del 28 de febrero, día en que concluyen las extraordinarias, pero también marcando el camino de uno de los problemas que tiene que resolver la Argentina, que es el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, y va a echar mano el oficialismo de todas las herramientas que tenga para convencer a propios y también a los opositores de todos los bloques. Así que es un poco el panorama que en esta semana va marcando el camino rumbo ya la semana próxima, la tercera semana de extraordinarias y acercándonos cada vez más a la visita del presidente el 1 de marzo. Gracias, Claudio. A vos. Gracias, Martín, un gusto. por esta jornada del día de hoy. Nos despedimos y seguimos en la continuidad informativa de Diputados TV. Nos vemos en cualquier momento. Hasta la próxima.
¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, un gusto saludarlos. Esta es la primera edición de DTV. Acá estamos para contarles todo lo que tienen que saber en materia parlamentaria. Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, bienvenido. Meli? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muchas gracias. Igualmente para vos. Aquí estamos. Bueno, muy bien. Y también ya mismo saludamos al diputado